Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es hermoso cuando alabamos al Señor de todo nuestro corazón, porque como veíamos en la alabanza, dice que quiero inquirir, ¿no?, en tu casa, obtener conocimiento, pero no solamente conocimiento. El Señor quiere habitar, el Señor quiere estar con su pueblo. Y esa es una de las razones por la cual nosotros nos reunimos, ¿no?, los domingos, los jueves. Y gracias a Dios que haya un lugar, hermanos, bendito sea nuestro Dios, porque desde que sale el sol hasta que se oculta, grandes son sus maravillas. Alguien pudiera decir, pero bueno, ¿cuáles son las maravillas? Yo le doy gracias a Dios porque solo con despertar, bueno, pues ya es una bendición. Hay muchos que no despiertan, o hay muchos que solamente despiertan para recibir malas noticias o para estar en aprobio, pero gracias a Dios que hasta hoy en día nos ha mantenido, y eso es una oportunidad para usted y para mí, hermanos, de estar en la casa del Señor. Y precisamente quiero tocar este tema con ustedes. Le titulé Anhelo por la casa de Dios. Yo no sé si usted tiene algún concepto de su casa o qué concepto le ha dado a su casa, ¿no? Nuestra casa pudiéramos decir que es un lugar de refugio, un lugar en donde bueno, ya a mi edad han crecido mis hijas y ahí fue donde se educaron mis hijas, ¿no? Yo no sé qué concepto usted tiene de su casa, porque la casa es muy importante para la familia. La casa es donde el fruto del amor, ¿no?, de papá y mamá, es donde se funde, es donde se crean, ¿no?, los grandes hábitos, pero también el gran conocimiento a Dios. Que Dios nos ayude en esta noche, ¿no?, a entender este tema. El objetivo de este tema, hermanos, es para recordarnos, porque ya lo sabemos, qué tan importante es la casa de Dios. Voy a tocar el tema de la casa de Dios no como el edificio, no como lo que está en el edificio, sino los que están en el edificio, que es importante. Y en cuanto a los que están en el edificio o en el templo, es Dios con ellos. Eso es importante entender y saberlo, que mientras el pueblo esté en el lugar, Dios está, Dios existe. No tengamos el concepto de que venimos a un templo y el templo es el edificio de Dios, que antiguamente así era, ¿no? Cuando vemos la vida de Abraham, por ejemplo, dice que él hizo un templo para Dios de manera no permanente, sino andaban, ¿no?, en tabernáculos. Entonces, pero es importante hoy entender que la casa de Dios es el pueblo cuando habita, cuando se concentra, cuando el pueblo clama a Dios. Y precisamente quiero ir a la cita de Salmo 84. Quiero leer completamente el Salmo porque es una manera de cómo el salmista hace notar la necesidad de estar en la casa de Dios y qué tan importante es estar en la casa de Dios. Dice Salmo 84, 1, comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Empieza reconociendo quién es Dios y empieza reconociendo el lugar en donde habita Dios. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, dice, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, dice, cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión.
Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Cierra sus ojos conmigo un momento, hermano, y pidámosle a Dios dirección, pidámosle a Dios. La iglesia hoy está intercediendo porque su Espíritu Santo traiga convencimiento, traiga estabilidad, traiga sabiduría, pero sobre todo que su Espíritu Santo nos bautice, que su Espíritu Santo nos lleve aún más al conocerle a Él tal cual es, al estar en un lugar en donde estar seguros. Como decía este salmista, dice que en tus atrios, oh Jehová, estamos seguros. A través de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre amado, porque tú nos has permitido, Señor, tener un lugar, un refugio, Señor, en donde tú nos consuelas, Padre, en donde nosotros podemos traer nuestras necesidades y tú puedes suplir cada una de ellas. Bendito sea tu nombre, bendita sea la gloria, Padre, con la que nos has dado. Bendito sea tu Hijo Jesús por haber muerto por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, dice, este salmo expresa el amor, ¿no?, de los judíos por la casa al templo de Dios. Sabemos que cuando este salmo está hablando o está levantando su oración, es porque el pueblo tenía que transitar o hacer un peregrinaje para llegar al pueblo de Dios. Hoy nosotros también hacemos un recorrido para llegar, ¿no?, a un templo, que es este lugar. Pero había algo en el pueblo judío. Tenían una necesidad de llegar al pueblo, al templo de Dios, porque para ellos era el símbolo de autoridad, era donde recibían conocimiento, sabiduría, donde recibían también lo que ellos pedían. ¿Se acuerdan? Por mencionar solamente alguno, cuando Ana dice que fue al templo, que cada año iba Ana al templo y oraba a Dios. Pero hubo en una ocasión que Ana oró fervientemente, dice la Escritura, como nunca lo había hecho. Desgarró su alma, dice la Escritura, delante de Dios, y Dios lo escuchó. Cuando leemos las Escrituras, vemos que Ana no oró en su casa, oró en el templo. Por eso es recordar que es necesario estar en la casa de Dios. Dice que atravesando el valle de lágrimas, dice que lo cambian en fuentes. Pudiéramos nosotros estar en un aprobio, en una situación difícil, pero dice que estas lágrimas lo cambiarán en fuente. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está refiriendo a ese Espíritu, el Espíritu Santo que Él nos ha depositado en cada uno de nuestros corazones, porque así como Él depositó su Espíritu en nosotros, así también nosotros participamos de ese gran amor que Él nos ha dado. Irán de poder en poder, dice, verán a Dios en Sión. Cuando Dios le estaba diciendo, o cuando más bien Pablo estaba pidiendo a Dios, ¿no?, que le quitara el aguijón de su carne, ¿qué le contestó el Señor en 2 de Corintios 12:9? El Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es hermoso entender que cuando nosotros somos débiles, en Cristo somos fuertes. Pero el crecimiento, cuando
viene a nuestras vidas, es necesario que dice que estemos en la casa del Señor, porque en la casa del Señor es donde aprendemos su palabra. En la comunión es donde nosotros hacemos florecer el amor de Cristo, porque oramos unos por otros, porque estamos preocupados por aquel hermano que ya tiene un domingo, 2 domingos que no ha venido, y le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué está pasando? Y oramos por la persona porque nos preocupamos, pero no es por mi necesidad, es porque la necesidad del Espíritu Santo nos da esa revelación, esa necesidad de orar por la necesidad de otros. A lo mejor el hermano está pasando o la hermana está pasando una situación difícil, pero el que anda en el Espíritu de Dios no piensa como el mundo, no empieza a maquinar ideas y decir, pues a lo mejor el hermano ya no le interesa venir. El Espíritu Santo no piensa de esa manera, él piensa diferente. Por eso clama por esa alma. A lo mejor está pasando una situación difícil y nosotros ya lo juzgamos. Ya dijimos, el hermano no viene porque no sé qué pudiéramos pensar, pero esa es la necesidad. Pero en la casa de Dios es donde se ora. En la casa de Dios es donde Dios deposita su poder. Y quiero hablar o verlo de esta manera, este tema. ¿Cómo consideraban los judíos o el templo, ¿no?, de Dios? Traje 7 puntos y como primer punto, la casa de Dios, ellos lo consideraban como la casa de Dios, en primer punto. En Salmo 122:1 dice el salmista, un salmo muy conocido, un pasaje muy conocido, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo no sé si usted, cuando se acerca el día jueves o se acerca el día domingo, por ejemplo, en mi trabajo, le voy a comentar algo, yo solamente ya son las 3 de la tarde y yo estoy a cada rato viendo el reloj que camine más rápido. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con Dios. Tengo una necesidad de estar en la casa de Dios, porque en la casa de Dios se alaba, se glorifica a Dios. En la casa de Dios sentimos su presencia. No que no lo sintamos cuando estamos orando en casa, pero aquí se siente diferente. Aquí se siente un ambiente de armonía, de hermandad, de amor en Cristo pleno. No es lo mismo que Dios nos hable personalmente a que nos hable a la iglesia. Son cosas muy diferentes. Por eso decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando iban a alabar a Dios, cuando iban a la casa de Dios, hermanos, parecían sonar su voz, parecían que se comunicaban entre ellos y decían: vamos a ir a la casa de Dios. Y todos se ponían de acuerdo, y todos se alegraban, y todos iban contentos. En Isaías 56:7 estamos viendo en el primer punto cómo los judíos consideraban el templo de Jerusalén como casa de Dios. Dice Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte. Está hablando el Señor en revelación a través de Isaías. Dice: y los recrearé en mi casa de oración. Cuando dice recrear es otra vez volverlos a hacer, ¿no? Dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque ya no le vamos a dar sacrificio de un macho cabrillo, no le vamos a llevar un palomino, no le vamos a llevar un polluelo, ahora le vamos a llevar nuestro corazón, nuestra adoración. Ahora ya no podemos ofrecer sacrificio, por decirlo de alguna manera, llevando algo, sino nosotros mismos, adorando, glorificando el nombre de Dios. Dice: porque mi casa será llamada, no, me adelanté. Dice: mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al templo? Y yo creo que Jesús se acercó al templo porque quería orar.
Entrando al templo, ¿qué se encontró? Una mercadería, un negocio. Entonces Jesús se enoja en Juan 2:16. Se enoja tanto el Señor que dice que empieza a volcar las mesas y les empieza a decir a los que vendían palomas, dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque el templo era llamado casa de Dios. La casa de Dios era para su pueblo. Era en donde se adoraba, hermanos. Era en donde se mostraba reverencia a Dios. Era en donde se tenía comunión con Dios. Y cuando se tiene comunión con Dios, hay que tener reverencia, respeto, amor a Dios. Segundo punto. Lo tenían o lo consideraban también como un lugar de adoración. En Salmos 27:4, por favor. Acabamos de leer, más bien acabamos de escuchar la alabanza. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice el salmista: yo no pedí por mi salud, yo no pedí por una casa, no pedí por un auto, no pedí por estar bien. Dice: yo una cosa demandé a Jehová, y esta no buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No dice solamente los domingos, él dice todos los días de su vida. Era hermoso cuando un sacerdote, ¿no?, era puesto por Dios como sacerdote, porque tenía el privilegio de morar en la casa de Dios. Los sacerdotes moraban en la casa de Dios, y qué gran privilegio era para ellos. Jesús dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Y dice que Él, por creer en Él, dice que Él nos sentará, que el donde Él esté, nosotros también estemos. Y esa es una bendición. Dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para inquirir en su templo significa buscar conocimiento, buscar guía. Guíame, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento. No que no lo dé el Señor cuando estemos en casa y le pidamos dirección. Pero vuelvo a repetir, aquí es diferente. Aquí es el pueblo de Dios. Número 3, como un lugar de refugio. Salmo 84:4, por favor. Dice: bienaventurados, felices los que habiten en tu casa, perpetuamente te alabarán. El Señor dice que cuando Él venga por su iglesia, estará con nosotros para siempre. Si cuando leemos las Escrituras, y dicen las Escrituras que miles de miles, millones de millones, están los ángeles alabando día y noche, nosotros no nos vamos a cansar. Hoy nosotros venimos del trabajo y venimos a alabarle a Dios, y pareciera que queremos levantar la mano y ya me cansé, o me estoy parado y ya quiero sentarme porque pues ya me cansé. En aquel día, hermano, usted no se va a cansar de alabarle a Dios, porque dice Cristo: seremos como los ángeles, en donde no nos casaremos, sino seremos como los ángeles. Número 4, como un lugar santo. Salmo 122:3, por favor, y Hechos 6:13. Salmos 122:3.
No me equivoqué, mis hermanos. Discúlpeme. Salmos 5:7, por favor. Estamos viendo el punto número 4 como un lugar santo y es Salmo 5:7. Me equivoqué. Dice la Escritura: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Mire qué hermoso. Dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia. Nadie, ¿qué es el hombre que se pueda presentar ante Dios justificado? Sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino por su misericordia, porque a Él le plació traerlo a usted y a mí ante este lugar y rescatarnos de la maldad. Leíamos o cantábamos ese canto que el Señor sacó, ¿no?, de lo podrido, de la contaminación, al pobre, y lo sentó en los lugares celestiales en donde están sus príncipes, hermano. No es cualquier cosa. Es porque el Señor así le ha placido. Dice: como un lugar santo. Entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hechos 6:13. Solo lo puse como ejemplo. Cuando Esteban estaba hablando acerca de la palabra de Dios y estaba con gran autoridad, mire lo que dice que y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Se referían a la ley de Moisés. Los judíos se referían un lugar santo al templo. Y para ellos la ley de Moisés era lo máximo. Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo de cómo los judíos llamaban el templo como un lugar santo, era sagrado para ellos. Estas fueron pues las acusaciones, en este ejemplo que puse, las acusaciones contra Esteban. Vemos que significativamente muchas de las falsas acusaciones que le estaban haciendo a Esteban, ¿no?, pero también se lo hicieron al Señor. ¿Se acuerdan que en Mateo 26, 59 al 61 también estaban de alguna manera acusando al Señor? A Esteban lo acusaron, ¿no?, que Jesús, Esteban estaba hablando, ¿no?, que Jesús era mayor que Moisés. Para ellos era palabra blasfema. Que Jesús era Dios. También para ellos era una blasfema para Dios. Y que Jesús era mayor que el templo. No, Cuando Jesús les dijo, ¿qué poder tenía Jesús? No, Él dijo: derribar este templo y en 3 días levantarlo. Todos los judíos empezaron a reír y ellos dijeron: 46 años hemos estado trabajando en este templo y tú en 3 días lo quieres destruir y edificar. Jesús no se refería a eso. Jesús se refería a una edificación, a una restauración del alma, no del templo. Pero ellos estaban muy enfocados en el templo. Hermanos, hoy en día existen personas que toman al templo como un lugar sagrado todavía. En la calle, cuando ustedes vean a una persona, se para enfrente del templo y le guarda respeto al templo, más que a Dios. Qué graves circunstancias, ¿no? Todavía existen personas que hoy, si no ven un altar en el templo, no se inclinan o no adoran. Necesitan tener una imagen, necesitan tener un lugar santo, sagrado, para que ellos puedan decir: aquí está Dios. Salomón dijo: ¿qué casa le puedo yo edificar a Dios?
Ninguna casa. Porque ¿cómo le voy a edificar una casa a Dios teniendo los cielos de los cielos y los cielos que no lo pueden contener? Siendo que el trono de Dios es los cielos. Así decía Salomón. Pero era necesario construir un templo en donde el pueblo llegase y Dios habitase con su pueblo, que es muy diferente. No sé si entendemos el concepto, o yo les expliqué más bien el concepto del templo. O sea, no que el templo sea, porque hay personas que le temen más al templo que a Dios. Si Dios ya habita en nuestros corazones, pues va Dios con nosotros a donde nosotros vayamos. Porque dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos da la necesidad de irle a alabar. Aunque todos los días le alabamos, aunque todos los días glorificamos su nombre, aunque todos los días que nos levantamos le decimos, Señor, gracias por un día más. Entonces estamos en el punto número 5, también como un lugar de reposo. Salmo 122:7. Mire lo que dice: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Hermano, este salmista yo creo que conoció los atrios verdaderos de Dios. Porque lo que tenemos aquí en la tierra es simbología de lo que vamos a hacer delante del Cordero de Dios. Si no lo entendemos así, hermanos, es necesario que entendamos que lo que hacemos aquí en la tierra, un día lo vamos a hacer con el Señor. Si no aprendemos a adorar en un templo, a congregarnos, ¿cómo vamos a estar delante del Cordero? Si no nos aprendemos las alabanzas, ¿cómo le vamos a cantar al Cordero cuando estemos delante de su trono? Esa preocupación viene a mi vida cuando digo, Señor, es necesario que mi alma te alabe verdaderamente. Que mi alma reconozca que en el templo tú habitas y que un día este templo va a desaparecer y vamos a tener un templo real delante de nosotros, con el Cordero delante de nosotros. Ahí sí vamos a tener a un Dios, no que aquí no lo tengamos. Aquí es invisible, lo tenemos, lo llevamos en nuestro corazón, pero en aquel día va a estar presente Él. Dice que estará con nosotros todos los días y para siempre. El contexto del Salmo 122, cuando habla de la paz dentro de los muros de Jerusalén, hermano, representa el bienestar y la seguridad de nosotros como iglesia. Cuando nosotros entendemos que, más bien, cuando ha habido una situación difícil, ¿no? A mí me ha pasado, llego al templo y le digo, Señor, tengo esta situación. No que no lo haya orado en mi casa, pero aquí sucede algo diferente. Aquí pareciera que son contestadas más rápidas, no mis oraciones. Hay una paz interna, hay una paz que no se puede explicar, pero que se siente. No se puede describir porque es de Dios, no es del hombre. Es un anhelo, hermanos, por la ausencia de conflictos cuando habla de paz, ¿no? Hay ausencia de pleitos, de amargura, de rencor. Cuando llegamos al templo hay una paz, hay una tranquilidad. Y solamente el corazón quiere alabar al Señor. Recuerdo muy bien a ese hombre cuando el Señor le dio la vista, ¿no? Cuando los judíos lo estaban entrevistando, hay algo que me cautiva cada vez que leo ese pasaje. Cuando dice, yo no sé si es pecador o no, lo único que yo sé es que me dio la vista. Hermanos, eso da el gozo de nuestra alma. Punto número 6. Como una de las moradas de Dios. En Salmo 78:55
Salmo 78, 55 dice: echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Está haciendo referencia a que cuando en el libro de Josué 14:12 iban a ser repartidas las tierras, entonces Caleb llegó con José y le dice: el Señor dijo que me ibas a dar una porción de esta tierra. Josué le dice: es verdad, estoy de acuerdo porque yo también escuché. Y entonces el Señor empieza a repartirle también la tierra a Caleb y le da la tierra que Dios le había dicho que Caleb iba a heredar. Y entonces Josué, en el libro de Josué, vemos cómo Josué empieza a repartir a cada una de las tribus al pueblo de Israel. Vamos, si quieren, vamos rápidamente para leer Josué 14:12. Josué 14:12. Dice la escritura: dame pues, está hablando Caleb, ahora este monte, de la cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Luego el 13 dice: Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Vemos que la palabra de Dios se cumple, y cuando Dios promete, es un Dios que cumple. En Juan 14:2, Jesús también nos hace una promesa. Cuando se está como despidiendo de sus discípulos, nos deja una promesa hermosísima. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Está hablando de vosotros, pero es para nosotros. Él también dijo: yo no miento, ¿no? Entonces entendemos que en el lugar del Señor hay mucho lugar todavía, porque muchos no quieren una morada que el Señor está preparando. Hoy ponen excusa, hoy dice luego, mañana, pasado, y así se lo llevan todo el año. Viene otro año y dicen más adelante. Pero aguas, ¿no? El Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de nosotros. Punto número 7 y nuestro último punto: como un lugar de bendición para todo aquel que ora por él. Vamos a Salmo 122:6, por favor. El salmista está como pidiendo interceder. Dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Cuántos sabemos que Israel ha estado en conflicto durante mucho tiempo? Hoy sigue teniendo problemas Israel. Entonces, nosotros como iglesia de Dios también debemos orar por el pueblo de Israel, porque es un pueblo que también va a ser redimido. Es un pueblo que también la herencia era para el pueblo de Israel. Pero dice en Romanos que Él provocó a celos al pueblo de Israel para que a nosotros nos llegara el conocimiento y tuviéramos que encajar. Así lo dice en la vid. Qué hermoso es el Señor, que pudiéramos tener parte como ellos o con ellos, ¿no? Entonces el salmista está pidiendo orar por la paz en Jerusalén, porque siempre ha estado en conflicto. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo de conflictos, y desde que Dios lo constituyó siempre ha sido un pueblo de conflicto, de problemas siempre, no solamente cultural, religioso, ¿no? También político. Y ahorita los problemas que tienen son políticos, pero también religiosos.
tienen un serio problema. Por eso el salmista pedía orar por el pueblo de Israel. El Salmo 122 es un salmo de peregrinación, hermanos. En el antiguo Israel se esperaba que cada hombre judío hiciera un viaje anual a Jerusalén para adorar en el templo de Dios. Y esto es algo hermoso. Mire, para ellos era cada año. Hoy nosotros tenemos la bendición de venir, ¿no?, 2 veces a la semana. Tenemos los jueves y tenemos el domingo. Es una bendición tan grande. No importa qué pase allá afuera, si llueve, truene, no importa. Venimos a alabar al Señor con gran necesidad, con gran júbilo. Quiero llevarle a 1 de Pedro 2:10, en donde Pedro está haciendo una afirmación y está haciendo un reconocimiento para que nosotros podamos creer a la palabra de Dios. Y dice 1 de Pedro 2:10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dice los 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiero extraer lo que dice, que somos extranjeros y peregrinos. No nos pertenece este templo, tampoco esta tierra, porque desde que conocimos al Señor fuimos trasladados de una nación terrenal a una nación celestial. Y por eso hoy tenemos conflictos con el mundo, porque el mundo no nos entiende, porque a Cristo tampoco lo entendió. Por eso el mundo no entiende por qué alabamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo y por qué hablamos siempre de Cristo, porque Él es el único camino, Él es el único pastor, Él es la única puerta, Él es la única roca en donde nosotros podemos refugiarnos. El salmista en el Salmo 122 utiliza la palabra shalom para decir paz, una paz que, hermanos, no se puede describir. Nunca hemos podido describir una paz. Paz no significa cese al fuego, paz no significa cero conflictos, paz no significa que el mundo hoy, o por lo menos pasemos un día sin asesinatos, sin problemas. No significa eso paz. La paz que Dios da y que lo da dentro de sus atrios es una paz interna, es una paz de reconciliación con Él, en donde nosotros podemos venir con libertad, hablar con Él cara a cara, despojarnos o desnudar nuestro corazón, como el salmista David lo dijo un día. El salmista David oró y dijo: conoce mi corazón, ¿qué hay dentro de mí? Porque yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces. En esa paz, en esa libertad, nosotros venimos y le decimos al Señor: Señor, aquí venimos a tus atrios. Quiero terminar con estos, hermano. Si el Señor nos ha dado un lugar, no la despreciemos. Si tenemos un lugar donde alabarle, adorarle, donde obtener conocimiento, no lo despreciemos, porque el pueblo judío despreció la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban más familiarizados con el templo, con las leyes de Moisés, con el mismo Moisés, que con Dios. Ellos aceptaban más las leyes de Moisés, que fue dadas por el Señor Jesucristo, que al mismo Cristo que hizo las leyes. No caigamos en eso. Mejor vengamos y alabemos a Dios, que es un lugar en donde podemos recibir la paz que realmente lo necesitamos, ¿no? La semana pasada me dieron unos días de descanso,
pero obligatorios porque no era mi plan. Cuando yo llegué el martes, que me presenté a trabajar, mi jefe me dijo: oye, traes una paz, dice que te veo en los ojos. Porque, hermanos, cuando uno está separado del trabajo, de tantas aflicciones y problemas que hay en los trabajos, en la rutina cotidiana de todos los días, pareciera que nos consume el tiempo. Pero cuando estamos separados de todo eso y nos metemos de lleno con el Señor nos da luz. Parece que floreciera nuestro interior y nos diera una paz. Y no porque no tengamos que preocuparnos por las cosas, sino que las preocupaciones vienen a ser menos ante la presencia de Dios. Los problemas se quedan abajo ante el poder de Dios. Y por eso, en esta tarde, ¿por qué no cierra sus ojos conmigo? Y si usted ha tenido en poco el templo de Dios, el lugar de adoración a Dios, pidámosle perdón. Estamos en un tiempo de restauración, estamos en un tiempo de pedir perdón. Este es un lugar en donde usted puede venir libremente y decirle: Señor, creo, ¿no?, que he cometido alguna falta delante de ti, que no he tomado tus atrios como es debido, que no le he dado el respeto y la reverencia que necesitas. Que este es un lugar en donde podemos adorar y alabar a Dios con libertad. Es un lugar en donde, hermanos, es el único día que tenemos para alabarle en conjunto, como iglesia, como pueblo de Dios. Es un lugar en donde podemos reconocer la grandeza de Dios. Es un lugar en donde, como decía el salmista, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, al templo de Jehová iremos, a alabar su nombre, a bendecir su nombre. O con el solo hecho de decir: a escuchar tu palabra vamos. Porque es un lugar, hermanos, en donde no lo conseguimos en ningún otro lado, más que en donde Dios lo ha constituido, y eso es una bendición. Una cosa he demandado del Señor, y esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, vivir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir
su templo, en el templo de mi Dios. Quiero contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, en el templo de mi Dios, en el templo de mi Dios. Así es, bendito Padre. Señor, que podamos entender, Padre, y que le demos el sentido, el peso, Señor, que realmente, Señor, significa, Padre, el congregarnos, Señor amado. Padre, pues tu misma palabra dice, Señor, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbres. Señor amado, que podamos entender y reconocer, Señor amado, bendito Rey, que este es un lugar, Señor, en donde tú habitas, Padre, en donde es necesario, Señor, que te alabemos, que glorifiquemos tu nombre, Señor, que estemos unánimes, Señor, en oración a ti, mi Padre Celestial. Gracias por este momento, Señor, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que hoy presentes están, Señor. Llévalos a más, Padre, llévalos, Señor, a casa, buenos y salvos, Señor. Padre, si alguien trae alguna situación, Señor, no te olvides, Padre, que ha venido a ti, Señor, a acudir, Padre, para que tú puedas ayudarle a solventar su necesidad, Señor. Padre, pon paz en nuestro corazón, como dice tu palabra, Señor amado. Te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra, por tu presencia, Señor, y por este lugar también, bendito Rey. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.